Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan a través de la plataforma Zoom y también a través de las redes sociales, exclusivamente por la página Free Juventudes Bolivia. Bienvenidos a este espacio denominado Entrevistas. El día de hoy abordaremos el tema de los pueblos indígenas originarios campesinos en tiempos del COVID-19. Y con este objetivo hemos invitado a Toribia Lero. Ella es representante de los pueblos indígenas, representante del Movimiento Vida y actualmente es candidata a diputada por la Alianza Comunidad Ciudadana. Bienvenido al programa Toribia y la primera pregunta que queremos conocer es ¿quién es Toribia Lero? Buenas tardes, José, y buenas tardes a todos los compañeros, las compañeras, las hermanas y los hermanos que están conectados a este medio, ¿no?, que es el Zoom. Mi nombre es Toribia Lero Quispe, soy mujer indígena, tengo 2 hijas, tengo mi esposo y también he estudiado la carrera de auditoría. Actualmente ocupo el cargo de la subcoordinadora de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI. Es una organización internacional de pueblos indígenas de la región de América del Sur, la parte andina. Y mi organización nacional es el Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo Conamá. Pero también somos aliados del Movimiento Vida a nivel nacional y también en Cochabamba. Me considero yo activista y defensora de derechos. Yo fui invitada por Comunidad Ciudadana para ser candidata por el departamento de Cochabamba, ¿no? Y bueno, ahora estoy aquí para ustedes, para compartir con ustedes, ¿no?, todas las inquietudes, justamente en esta época que estamos viviendo la pandemia por el COVID-19. Doña Toribia, ¿de qué manera están enfrentando los pueblos indígenas originarios campesinos esta pandemia del COVID-19? Bueno, nadie se esperaba que algún día íbamos a terminar encerrados todos, tanto en el campo, en la ciudad, en las comunidades indígenas. No nos los esperábamos. Pero desde el momento que nos noticiamos, ¿no?, de esta enfermedad que no tenía cura, el gobierno, claro, se moviliza, invista normas sanitarias, trata de hacer información, pero las comunidades indígenas, recurriendo a su memoria ancestral, se han movilizado, particularmente en la mayoría de las comunidades, líderes, hombres y mujeres, autoridades indígenas, han buscado información sobre esta enfermedad. Y además, como te decía, recurrieron a la memoria ancestral en el sentido de que no era la primera vez que iban a sufrir una pandemia. Ya hace decenas, cientos de años, hace 50 años y más y todo eso, en nuestros pueblos ya habían sufrido este tipo de crisis sanitaria donde la han pasado muy mal. Entonces, a partir de ello, esa memoria, de acuerdo a la historia oral, no siempre se ha ido transmitiendo. De esa manera, las autoridades han empezado a averiguar qué pueden hacer, cómo pueden enfrentar a esta enfermedad. Aparte de eso, tomando en cuenta que el gobierno estaba elaborando normas sanitarias, ha llamado a un consejo, ¿no?, a una coordinadora de emergencias, donde no han sido tomados en cuenta. Pero lo que han hecho las autoridades originarias al ver la desatención del gobierno es que han empezado a trabajar sus propias normas, ¿no?, lo que llamamos nosotros protocolos de seguridad diferenciados, porque todas las normas que el gobierno había elaborado eran urbanas. No tenemos nada en contra de la urbanidad, pero también hay distintos modos de vida a nivel nacional, porque somos un estado plurinacional, por eso, porque hay distintos modos de vida, tanto en la región andina, en los valles, en el Chaco, la Amazonía, el oriente de Bolivia. No es lo mismo la vida, tenemos muchas actividades distintas. Cuando te dice quédate en casa, por ejemplo, es quedarse en casa, encerrarse, no salir, o salir los días que indica tu número de carnet, ¿verdad? Eso es en la ciudad y se ha cumplido en la mayoría de los casos.
pero en las comunidades no se puede cumplir porque ya justo se estaba empezando la cosecha en la región andina particularmente, en los valles también, en la Amazonía tenían que hacer otro tipo de actividades, entonces que no puedes quedarte en casa, tienes los animales, tienes la cosecha y además que muchos productos que produces se echan a perder, entonces tienen que sacar rápidamente a la ciudad. De esta manera, las autoridades han trabajado y se han esforzado. En primer lugar, han empezado a coordinar con las autoridades municipales. Les han obligado, les han exigido. Yo voy a hacer referencia a unos 3 pueblos a los que hemos hecho seguimiento, porque hemos apoyado también con orientación cómo vamos a enfrentar esta enfermedad. Entonces, de ese modo, las autoridades han coordinado, han exigido en primer lugar, por ejemplo, a los alcaldes que garanticen el abastecimiento de alimentos, porque en todo este tiempo entre el campo y la ciudad, entre los pueblos indígenas y la ciudad nos complementamos, consumimos artículos complementarios, entonces los pueblos han exigido que se garantice los alimentos y también han exigido que haya medios de transporte para sacar los productos a las ciudades, a los centros de abastecimiento, por ejemplo. Entre ellos se han organizado quiénes van a salir a vender los productos, no salían todos, se nominaban las personas más jóvenes, las que pueden manejar, inclusive en los lugares que hacían, por ejemplo, la venta de quesos, han tenido que hacer de un solo tamaño los quesos para que una sola persona lleve a los centros de abastecimiento. Los líderes, el alcalde, autoridades, por ejemplo, han buscado mercados, han hecho lo imposible para sacar sus productos y transportar, ¿no ve? Se han dedicado a eso, y no solamente eso, también han cuidado la salud a partir de que, recurriendo a esta, como les decía, han realizado rituales, ceremonias. En una de las comunidades, por ejemplo, le llamaban el Japak niño coronavirus, en otros le denominaban Japajmayco, ¿no?, a la enfermedad. O sea, ellos no le tenían miedo, pero sí le guardaban mucho respeto. La primera ceremonia que se realizó era para que el coronavirus llegue a la comunidad, era el recibimiento. Hay que respetarlo, y respetar significa cumplir las normas de seguridad. También significa cumplir, no pelear, no provocar problemas, todo eso, porque en tiempos de pandemia no pueden estar las autoridades originarias solucionando problemas familiares, problemas comunales, o van a atender la salud. Entonces, de esa manera han empezado las autoridades a concientizar, a difundir, ¿no? Recibir al coronavirus, respetarle, cumplir las normas. Y lo otro, la segunda, por ejemplo, era para concientizar a la gente y que la gente no entre en pánico, no entre en depresión, porque al no salir de la comunidad uno entra en depresión, ¿no? Entonces, para que su estado de ánimo esté estable. La tercera ceremonia era para despachar al coronavirus, ya que nos ha visitado, ahora tenemos que despacharlo, tiene que irse el coronavirus, pero que no se lleve a nadie. Entonces, de esa manera se realizaba estos actos. Y lo otro era también recurrir a las plantas medicinales. Decían, como se parece a la tos, ¿qué es bueno para la tos?, ¿no? Entonces hay que recurrir, por ejemplo, al eucalipto. Los pueblos de Callahuayas, por ejemplo, del norte de La Paz, ellos han trabajado mucho esos días orientando a qué plantas recurrir, no como un medicamento que va a sanar, no para paliar, no para prevenir inclusive, y para estar inmunizando, para estar fortaleciendo las defensas. De esa manera han estado haciendo. Y lo otro, no todos los artículos de abastecimiento entraban a la comunidad, ¿verdad? Entonces estamos recurriendo también, ahora, ¿cómo vamos a hacer el pan? ¿Cómo vamos a cocinar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Han estado buscando la forma de compartir, la forma de la solidaridad que ha primado mucho, de visitarse, de cuidarse entre ellos. Todas esas prácticas se han hecho, pero también a la vez hay un gran desafío, porque en las comunidades ha habido mucha desinformación, lamentablemente, de parte de los dirigentes que decían, no existe esa enfermedad. Los que dicen que hay coronavirus son de años que están con ese gobierno, que son de la derecha. Entonces les empezaban a amenazar, por ejemplo,
en otros casos han salido a bloquear, han salido a marchar, han salido a amenazar, han estado reventando los petardos, ¿no ve? Pero muchas comunidades no han hecho eso, se han dedicado a guardar la salud, a cuidar la salud de la población indígena. Entonces, todo eso han estado haciendo las autoridades indígenas sin esperar al Estado, sin esperar a que venga la policía, el ejército que les esté persiguiendo. Inclusive las autoridades decían, en vez de que la policía, el ejército esté persiguiendo a los que no están guardando cuarentena, debería venir a las comunidades a ayudarnos a sacar nuestros productos para abastecer. Aquí en la región andina, por ejemplo, habían hermanos que estaban vendiendo su papa hasta en 6, en 8 bolivianos la arroba de papa, porque los que van a comprar, a copiar la papa ya no podían llegar por falta de medios de transporte. Entonces, muchos han quebrado con su economía. La policía estaba detrás de los bloqueadores, estaba detrás de los que no querían hacer la cuarentena, pero ellos decían, en vez que haga eso, deberían venir ellos a ayudarnos a transportar nuestros productos y llevar nosotros a los centros de abastecimiento, quizás en más barato. No ha habido esa comprensión, no ha habido ese trabajo coordinado entre el municipio, gobernación y el Estado central, el gobierno central, perdón. Entonces, eso es lo que yo puedo compartirles de las experiencias. Por ejemplo, algo más que me olvidaba de la parte amazónica, por ejemplo, los hermanos chimanes, los mocetenes, de la misma forma, ellos tienen distintas vías de acceso a sus comunidades, de la misma manera han estado sufriendo. La desinformación sobre el COVID, por ejemplo, ha hecho a que muchos se desinformen sobre los bonos. No han podido acceder a recibir, les ha sido bien difícil. La mayoría han tenido que ir a pie, han salido a las ciudades. Cuando salían a las ciudades, sus familiares no les querían alojar, han tenido que dormir en la calle. Otros se han ido sin fotocopia de su carnet y en algunos pueblos, porque salían, digamos, de su comunidad a Rusenavac o de una comunidad al lado de Desaguadero a Huaki. No había fotocopiadores, entonces regresar sin cobrar sus bonos. Entonces, ha habido muchas dificultades en cobrar bonos porque no ha habido las bancas móviles, hasta ahora siguen teniendo las dificultades. Y lo más interesante ha sido, por ejemplo, en el tema de las mujeres, cuando yo les consultaba, hermana, ¿y cómo están las mujeres? ¿Están saliendo? Estamos saliendo y no vamos a salir porque no queremos contagiarnos, porque no es nomás contagiarse, porque el enfermar no te debilita, expones al riesgo a tu familia y no es un juego esto. Había mucha seriedad de parte de las mujeres frente al COVID, ¿no? Entonces, se ha enfrentado, para mí, de manera exitosa, muchas comunidades han trabajado así. Solo eso les puedo compartir, hermano José. En los 14 años del gobierno de Evo Morales, Aima, se ha manejado bastante la palabra indigenismo en el discurso. Pero, ¿cuál es la realidad en cuanto a infraestructura de salud, infraestructura en servicios básicos y también en educación de parte de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, doña Toribia Lero? Yo quisiera comenzar indicando de que, como les decía, yo vengo del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Es un movimiento de Ayllus, es una organización nacional, ¿no? Que abarca toda la región andina, que era la parte del Collasuyo antes de la llegada de los españoles. Y en las tierras bajas, ¿no? En Chaco, Oriente, Amazonía y parte aquí de Cochabamba, por ejemplo, los hermanos Yuquis y Huracares, son parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que hemos trabajado mucho por la defensa de los pueblos indígenas, y es así que en el camino, ¿no? Nos encontramos, bueno, en el marco de nuestro derecho a la participación política, con esta del avanzado del MAS, que llevaban como postulante a candidato presidencial a Evo Morales. Y el apoyo que se le dio fue incondicional de la parte de los pueblos indígenas, porque Evo Morales tenía un origen indígena. De esa manera se le ha apoyado inicialmente. Desde 2009 ha empezado el distanciamiento, aunque más antes siempre notábamos nosotros que el gobierno del MAS de Evo le daba más preferencia a la CSUCB, a la Confederación de Campesinos de Bolivia, a las Bartolina Sisa, Confederación de Interculturales de Bolivia, tenían más prioridad que el CONAMAG y la CIDO, ¿no? Es así que fuimos perdiendo derechos. Por ejemplo, uno de los derechos políticos que hemos perdido era la propuesta
que habíamos presentado para tener representantes en la Asamblea Legislativa, todas las nacionalidades indígenas. No se debatió, de la noche a la mañana se apareció de que se han negociado 7 circunscripciones especiales a cambio de una embajada en Cuba, ¿no? Había un dirigente de la CIDOB de apellido Chávez, que se fue de embajador a Cuba, pero dejándonos con estos 7 circunscripciones especiales y no se habló más. Es poco a poco fue eso, eso del debilitamiento de nuestras organizaciones. Más después se vino, por ejemplo, después de la Asamblea Constituyente, la elaboración de nuevas leyes, ¿no ve? Y así se aprueba la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que no eran nada acorde a nuestras propuestas, ni siquiera son constitucionales. Y luego la Ley de la Consulta, y poco a poco nos iba debilitando, y lo último que quebró todo, ¿no? Toda esa alianza que hubo fue la marcha en defensa del Tipnis, ¿no? La masacre en Chaparina. Desde que se dio la masacre en Chaparina, desestructuró, o sea, intervinieron el Consejo Nacional de Aymara del Collasuyo, primero la CIDOB, ¿no? Quedó totalmente debilitada porque colocaron una dirigencia afín al gobierno, lo mismo hicieron con el CONAMAC, y a partir de eso hubo 2 CONAMAC, 2 CIDOB, una que se llamaba CIDOB orgánica, CONAMAC orgánica, y nosotros seguimos en el CONAMAC orgánico, ¿no? Y defendiendo derechos, a partir de ese día. Lo que se imponía, ¿no? Lo que imponía era que la dirigencia oficialista apoye todas las políticas del gobierno. ¿A cambio de qué? A cambio de construcción de obras, ¿no? Te daban una obra a cambio del apoyo que le tenías que dar, pero eran obras de construcción nada más. Han hecho canchas, han hecho coliseos, tinglados en la mayoría de las comunidades, y con eso se acabó. En las comunidades indígenas prácticamente, por ejemplo, no hay agua potable, no hay servicios sanitarios, no se conoce a lavamanos. Por eso cuando hablaba de protocolo de seguridad, lávate las manos, muestran un servicio sanitario, pero en las comunidades indígenas no hay ducha, no hay lavamanos, ¿no? Entonces es difícil comprender también algunas normas sanitarias que están circulando, por ejemplo, en las redes sociales. Eso no existe en las comunidades. Claro, ha apoyado, por ejemplo, la construcción de viviendas, pero nosotros tenemos formas de hacer nuestras viviendas. ¿Por qué tenemos que construir nuestras casitas separadas? ¿Qué significa una casita? La primera casita o habitación que te construyes, cada cosa tiene su significado, ¿no? Pero con la construcción de esas viviendas que hicieron también fue otra situación o sea, todo se manejó políticamente. Y solamente a las personas afines, para los dirigentes, la mayoría se han aprovechado, por ejemplo, de ese proceso. Entonces, no hubo nada de avance. Y yo puedo decir que esto ahora se puede constatar con el COVID, por ejemplo, que ha pasado, que estamos viviendo tiempos de pandemia. La pandemia, el coronavirus, ha desnudado todas las edades, todo lo que está pasando, cómo están las comunidades indígenas, cómo están el sistema de salud, cómo está la educación en Bolivia, qué se había hecho y qué no se había hecho, ¿no ve? Entonces, no estamos hablando algo que no corresponde. No hubo nada de avance estructural para si han visto, cuando ha empezado el COVID, o sea, la cuarentena, inmediatamente los pueblos indígenas, hay muchos migrantes indígenas, por ejemplo, aquí en Cochabamba, en la zona sur, la mayoría salió a gritar, dijo, tenemos hambre, no tenemos ni qué comer. Entonces, ¿cómo es posible que saliendo supuestamente de una estabilidad económica, al día siguiente digas, no tengo que comer, no tengo trabajo seguro, hay el 80% del trabajo en Bolivia es informal? Entonces, todo eso está desnudando. Imagínense, si aquí en las ciudades está pasando, en las comunidades indígenas lo único que ha habido son las canchitas, algún coliseo y nada más, ¿no? Un engaño más hemos sufrido. Doña Toribia, este año se va a llevar las elecciones nacionales. ¿Cuál sería su propuesta de comunidad ciudadana para los pueblos indígenas originarios campesinos? Hemos elaborado, el año pasado ya ha habido las elecciones, teníamos un programa de gobierno. Este año en mayo, el 3 de mayo tenía que haber elecciones, teníamos el programa de gobierno.
no se dio. No sabíamos que esta pandemia iba a ocurrir, pero Comunidad Ciudadana, a la cabeza de nuestro candidato, el hermano Carlos Mesa, se ha trabajado en una propuesta que es el día después, ¿no? Tiene 5 ejes. Y por otro lado, Comunidad Ciudadana, a la cabeza de Movimiento Vida, primero se ha iniciado la conformación de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, donde conformamos líderes, representantes y candidatos indígenas de origen indígena de toda Bolivia. Desde ahí se ha estado trabajando propuestas para que sean parte del programa de gobierno nacional, ¿no? Porque el programa se está trabajando en distintas mesas de diálogo, de trabajo que tiene Comunidad Ciudadana, y entonces desde esta comisión indígena se ha trabajado. Pero sin embargo, quiero mencionar que estos ejes que se plantean para el día después son en el tema de la salud, ¿no? Particularmente es prioridad la salud, la educación, la economía, la cuestión política, son muy importantes y tenemos que priorizar. En el tema de salud se tiene que invertir, se tiene que exigir que el Producto Interno Bruto, ¿no?, vaya una parte significativa para que se equipe los centros de salud, los hospitales, todo eso. Ahorita no hay ítems, hay mucha carencia, no hay equipos de bioseguridad, no hay insumos sanitarios. Imagínense, eso no hay en la ciudad. En los municipios, en las comunidades es peor todavía, ¿no? La gente o los médicos que hay o enfermeras que hay en algunos centros de salud se compran sus propios equipos, se compran sus propios insumos. Entonces, viendo toda esa situación, se ha hecho esta propuesta porque uno se tiene que dar cuenta. O sea, el gobierno ahorita, por ejemplo, no sabe qué hacer, se ha perdido en todos estos 3 meses, no ha podido sobrellevar la situación y lo único que ha hecho es quejarse, como lo hacía el gobierno del MAS, por ejemplo. Comunidad Ciudadana le planteó al gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo, que llame a una para trabajar propuestas políticas de Estado de largo aliento, no solo para el periodo del COVID, sino para después del COVID, para que aprendamos a convivir con el coronavirus, tanto para el área urbana, para el área rural, para los pueblos indígenas, pero nunca respondieron y se fueron corrompiendo además, ¿no?, y delegando responsabilidades a los municipios, a las gobernaciones, sabiendo que no había dinero. Entonces ha habido mucha irresponsabilidad de esa parte, eso quiero enfatizar. Y por otra parte, por ejemplo, ¿qué es lo que propone Comunidad Ciudadana ahora, particularmente para los pueblos indígenas? Se tiene que empoderar económicamente a los pueblos indígenas, se tiene que inyectar la parte económica, porque, por ejemplo, en estos días el gobierno ha aprobado la ley, un decreto supremo, ¿no?, para que se apruebe el trabajo de los transgénicos, ¿no?, para los agroindustriales, ¿no?, para supuestamente recuperar la economía. Pero se ha olvidado de los pequeños productores, no hay propuestas, no les ofrece nada. Entonces tenemos que cerrar esas brechas de desigualdad. No puede el gobierno ocuparse de un solo sector, tiene que ver a todos los sectores que son productivos, ¿sí?, ¿no?, que los hermanos indígenas, originarios, campesinos también producen. Como te decía, ahí está la economía, el desarrollo de la economía comunitaria, la gestión de los territorios indígenas, garantizar el agua, garantizar mercado para los hermanos, inyectar recursos para los hermanos. Como se maneja de manera integral también el territorio, tenemos que apoyar el fortalecimiento de la jurisdicción indígena, el fortalecimiento de la justicia indígena, de la administración de justicia indígena. En Bolivia, después de la Asamblea Constituyente, ¿no?, de la nueva Constitución Política del Estado, hay 3 formas de justicia, no es una sola, ¿no?, la justicia ordinaria, la justicia indígena y la justicia agroambiental.
La justicia indígena, por ejemplo, no tiene presupuesto. La justicia ordinaria tiene presupuesto, tienen todo, tienen equipamiento, se capacitan, cuando viajan tienen, por ejemplo, viáticos, duermen en hoteles. En cambio, las autoridades originarias que tienen el Tribunal de Justicia Indígena caminan con su propio dinero, administran la justicia con su propio dinero, no tienen un solo centavo de presupuesto para que administren. Cuando viajan, duermen en el coliseo, duermen en donde pueden, no tienen viáticos. Y ahí no existe no se cumple la igualdad de jerarquía constitucional, que dice, porque dice las 4 justicias en Bolivia tienen igualdad de jerarquía constitucional, pero no se ve esa igualdad de jerarquía constitucional. Lo mismo ocurre con las autonomías indígenas, por ejemplo. Las autonomías municipales, las departamentales, que son los gobiernos departamentales, tienen presupuesto asegurado, tienen recursos de donde les va a llegar, pero las autonomías indígenas no están garantizadas, apenas están encaminándose, inclusive con la ayuda de la cooperación internacional. Son muchas ONGs que trabajan apoyando para la implementación de las autonomías indígenas. Y los pueblos no tienen todavía autonomía indígena y que son indígenas, son territorios indígenas, no reciben prácticamente ni un centavo para su fortalecimiento, para su capacitación, para poder tener información. Entonces, todo eso se ha ido relegando con el gobierno de Evo Morales. Entonces, desde Comunidad Ciudadana queremos restituir los derechos de los pueblos indígenas, queremos devolver la dignidad a los pueblos indígenas, tenemos que construir los puentes de interculturalidad. No puede haber ese odio entre el campo y la ciudad. Entonces, son parte de las propuestas que está desarrollado. En el tema de educación, por ejemplo, hay mucha preocupación. En estos días, en las ciudades, por ejemplo, mal o bien, tenemos celulares, hay celulares, de alguna manera están haciendo sus tareas, los maestros se han ocupado un poco, pero en las comunidades indígenas, por más que el maestro se preocupe, la mayoría no tienen celulares. Si tienen, son celulares tienen capacidad para captar ni siquiera el WhatsApp, no hay antenas de internet, por ejemplo, no hay servicios de internet. Entonces, ¿cómo va a llegar ahí la educación virtual? El gobierno en estos casi 100 días de pandemia no se ha preocupado de las comunidades indígenas, de cómo se va a tratar el tema de la educación allá. Hay lugares, por ejemplo, aquí en Cochabamba hay internados, en otros no hay internados, se usan los buses escolares. Los jóvenes y los niños y niñas tienen que ir en buses escolares a sus unidades educativas, y en otros casos hay unidades desconcentradas que están cerca a las comunidades nomás y van a pie los niños. Pero estas desconcentradas, por ejemplo, son multigrados. Un solo maestro enseña 5 grados, primero, segundo, desde inicial, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 6 grados enseña un solo maestro. Este maestro, ¿cómo va a impartir educación a estos multigrados? Y además los maestros generalmente viven en la ciudad. Se ha visto, hemos constatado esto, que los maestros están enviando en buses, en lo que puedan, sus tareas a los niños. Los papás reciben en las paradas las tareas, les hacen hacer a los hijos y están mandando en buses a sus hijos. O sea, no se han descuidado, los papás han hecho lo que han podido para que sus hijos no se perjudiquen, ¿no? Y las alcaldías, para mí, que deberían ocuparse, la alcaldía, la gobernación, en poder darles la seguridad a las comunidades indígenas, no han hecho nada de ese trabajo, ¿no? Y espero que se mejore. Desde Comunidad Ciudadana se estaba planteando siempre, y con esto se ha reforzado, por ejemplo, que el Internet tiene que impartirse a nivel nacional, no puede ser privilegio de un solo sector, hay formas, hay modos ahora de acceso gratuito al Internet, inclusive. Entonces a eso llamamos la educación virtual, ¿no? La educación virtual tiene que ser general para todos, se debe impartir
en el área rural, en los pueblos indígenas, en las ciudades, en los sectores marginados, por ejemplo, en la zona sur hay muchos jóvenes que pagan cada día entre 10 bolivianos, 6 bolivianos para bajar una sola tarea de una materia. Eso se ha visto con las universidades, por ejemplo. Es de ese modo la UNS aquí ha tratado de darles, creo, acceso gratuito a Internet, pero también les ha fallado las máquinas de computadora o sus celulares no pueden descargar, ¿no ve? Es de ese modo la educación es prioridad, tiene que ser prioridad, y para comunidad ciudadana es prioridad la salud, la educación, la economía, la reactivación económica en el campo, en la ciudad y en todos los sectores tiene que garantizarse. Eso es lo que se ha trabajado desde comunidad ciudadana para actualizar, porque vamos a salir a una nueva normalidad, a una nueva realidad, no nos vamos a volver atrás al día, no vamos a volver a la normalidad del mes de marzo. En todo eso se ha estado trabajando, y en el tema político lo mismo, ¿no? En el tema político este año, en 2020, de acuerdo a la norma constitucional, tiene que realizarse las elecciones. Y si hubiéramos, por ejemplo, sobrellevado muy bien o administrado, gestionado esto de la pandemia, ahorita deberíamos estar bajando la curva de contagio, pero ha sido al revés. Nos hemos encerrado, hemos salido con la flexibilización, esta curva de contagio, esta curva de enfermedad ha subido, y el caos, ¿no? La flexibilización a la cuarentena ha ocasionado más caos, los hospitales están totalmente colapsados, y todo eso se podía haber prevenido, ¿no? Entonces yo creo que ha habido mucha responsabilidad de algunos sectores, de parte del gobierno, de los gobiernos subnacionales también, que no han encarado de la mejor forma esta pandemia, porque podíamos haber llegado a unas elecciones inclusive en agosto, pero lastimosamente ha sido irresponsabilidad, ¿no? Es algo instando al diálogo, todos sus militantes, todos los que son simpatizantes se han dedicado a difundir información, a concientizar a la gente, a hablar con los hermanos, con las hermanas. Se ha llevado inclusive muchos militantes, muchos activistas de comunidad ciudadana han estado cerca de muchas familias que sí realmente necesitaban la ayuda humanitaria, tanto al campo, tanto a las comunidades indígenas se ha prestado atención, ¿no? Pero no podemos hacer propaganda de eso, sino que en momentos difíciles, entonces lo que se ha hecho, se ha instado el cuidado eso es lo que se ha estado haciendo. Gracias, doña Toribia. Vamos a pasar a la segunda parte del programa, donde interactuamos con el público que nos sigue a través del Zoom. Marcelo, tienes el mando para poder ceder la palabra a todas las personas que quieren participar. Acaba de levantar la mano Zori Ordóñez. Adelante, Zori, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un abrazo, Toribia. Un gusto verte. Igualmente, José. Toribia, quisiera saber tu opinión respecto, bueno, sabemos que vamos a atravesar un proceso de empadronamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esto se va a llevar a cabo en las comunidades alejadas, comunidades indígenas? Sobre todo porque por el distanciamiento que muchas de ellas tienen, sobre todo en el área oriental, ¿no? ¿O hay alguna postura respecto a esto? No sé si la conoces. Esa sería mi pregunta. Gracias. Nuestra preocupación, ¿no? Siempre ha sido de que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Debería consultar representante, aunque políticamente ha ingresado, ¿no? Hay un representante, así lo dice la ley, de los pueblos indígenas dentro del Tribunal Supremo Electoral. Se supone que él está llevando la voz, la realidad de los pueblos indígenas para que se tome en cuenta estas realidades, de qué manera se van a empadronar, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral debería dar ya la respuesta, pero hasta ahorita dice que va a haber unas elecciones exitosas, se va a garantizar la salud, dice, pero no dice
cuáles son las dificultades, qué dificultades podría tener o cuáles son las desventajas o de qué manera se van a empadronar, por ejemplo, en estos lugares alejados, comunidades indígenas, originarias y campesinas. En la Amazonía, por ejemplo, hay muchos pueblos con el tema del TIPNIS, como por ejemplo en los chimanes o mocetenes, la entrada a la mayoría de las comunidades son por río. Tienen que viajar 2 días en sus lanchas para llegar a esas comunidades. Entonces, ¿cómo está viendo eso el Tribunal Electoral? No dice nada, solamente dice vamos a garantizar, pero tampoco hay consulta a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen institucionalidad, hay territorios indígenas, tienen sus autoridades, hay instancias, los tribunales departamentales electorales, por ejemplo, pero no se ocupan, simplemente están callando y no dicen nada. Pero desde nuestros espacios, desde nuestra representación y desde nuestras voces, estamos exigiendo que deben garantizar a todos el empadronamiento. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat. Doña Toribia, ¿cuáles son las demandas más importantes de los pueblos indígenas originarios campesinos en esta pandemia? La demanda que hacemos al gobierno es que debe cumplir con los compromisos que ha hecho para defender la vida de los pueblos indígenas. El Estado boliviano ha firmado compromisos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ha firmado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros acuerdos, ¿no?, internacionales para cuidar la vida. Y además estos acuerdos internacionales en Bolivia se han convertido en ley y también forman parte del bloque constitucional. Pero nada de eso está haciendo el gobierno que es el garante, ¿no? Nosotros exigimos que debe cumplir, ¿no?, con esto. Marcelo, si alguien quisiera participar del público. María Rodríguez va a plantear una pregunta. Adelante, María, por favor. También quiero decirle a Toribia que me agrada mucho y me complace mucho que ella sea tan conocedora de nuestros pueblos indígenas, de los que lamentablemente estamos un poco alejados aquí en la ciudad. La felicito realmente. Me gustaría compartir todo lo que usted conoce. Y por otra parte tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ser solidarios y apoyar a nuestros pueblos indígenas desde aquí? A pesar que no podemos movernos, pero no sé, hacerles llegar de alguna manera nuestra solidaridad. Y otra pregunta sería un poquito más general. ¿Cómo ve usted el futuro de los pueblos indígenas con un nuevo gobierno? Gracias. Gracias a ti, María. En realidad, hemos estado haciendo campaña, ¿no?, nosotros para los pueblos urus, después las instituciones también están haciendo campañas para los pueblos indígenas, para llevarles sobre todo medicamentos. Aquí de Chapare, los pueblos yuquis y huracares necesitan paracetamol, necesitan aspirinas porque la están pasando muy mal. Ya nos han llamado varias veces, pero no hay la forma de hacerles llegar por el tema de transporte y lo peligroso que también está ahora, ¿no? Y siempre ha estado peligroso. Hemos hecho lo posible, ¿no? De alguna manera nos hemos contactado y poder hacer llegar algo, pero no en su generalidad. No solo necesitan alimentación, también necesitan medicamentos. También necesitan información sobre normas de seguridad, porque como hay confusión, hay desinformación y confusión, entonces ellos mismos no saben qué hacer, porque allá, como les decía, les dicen los que dicen que hay coronavirus son de años. Entonces eso ya es una amenaza, ¿verdad? También hay mucha desinformación respecto a los bonos. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, de alguna manera instar que el Canal 7 se dedique a informar sobre el COVID en idioma propio, que llame a los líderes, que así abran la forma de llegar por los medios digitales para informar, pero nada de eso hacen, ¿no? Y en las redes sociales están circulando campañas. Nosotros quisiéramos que apoyen a esas campañas para que el gobierno escuche, ¿no? Y parte de la dedicación que está haciendo supuestamente se dedique también a los pueblos indígenas y no les invisibilice como lo está haciendo hasta ahora. En estos momentos nos estamos esforzando, ¿no?, desde los distintos activismos para tener una nueva agenda, ¿no? Y justamente la Comisión
Nacional de Pueblos Indígenas de Comunidad Ciudadana está recibiendo esas propuestas para construir una propuesta que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, tiene que respetar, ¿no? Tiene que esforzarse de respetar esos compromisos, los derechos de los pueblos indígenas. Eso no quiere decir que los pueblos indígenas tienen derechos mejores, o sea, derechos mejor que los que tiene el resto de la población, no. Los derechos colectivos solamente son la suma de los derechos humanos, ¿no? El derecho a hablar nuestro idioma, el derecho a reproducir la cultura, por ejemplo, eso no es de extrañar, es parte del conjunto de los derechos también. Solamente se diferencia en algunas cosas nada más, pero es igual, ¿no? Equitativo. Entonces, lo que nosotros pedimos, por ejemplo, es que el pacto de reciprocidad, lo que llamamos, con la nueva constitución política del Estado, para nosotros será un nuevo pacto de reciprocidad, que entre todos los bolivianos y bolivianas aprendamos a convivir con nuestras culturas, con nuestras diferencias, pero nada de eso se ha podido lograr. Entonces tenemos que lograr a convivir entre las diferentes culturas, las nacionalidades, el resto de la sociedad civil. No puede haber más exclusión, por ejemplo. El nuevo gobierno tiene que simplemente respetar los derechos de los pueblos indígenas, dialogar. Nosotros en las diferentes movilizaciones, por ejemplo, que hacíamos, siempre eran las marchas nacionales. Los hermanos del Oriente han marchado ya 10 veces. La primera marcha nacional era a inicios de los años 90 y han seguido marchando hasta el 2012, ¿no? Después ya no se ha podido marchar porque realmente no se han despido. Pero en esas marchas eran marchas pacíficas y cuando se llegaba a la ciudad era marcha, no, la marcha era para dialogar, para hablar, para convencer, para llegar a consensos de qué manera vamos a avanzar en el ejercicio de derechos. Los pueblos indígenas jamás hemos dicho, para nosotros es el territorio y no queremos verlos, nunca se ha dicho eso. Lo que se ha dicho, entrar a dialogar, a lograr acuerdos, porque al fin y al cabo los pueblos indígenas no solamente vivimos en el campo, también vivimos en las ciudades, estamos en las ciudades, entonces nos complementamos, estamos entre el área urbana, el área rural, tenemos nuestros modos de vida. Entonces, de esa manera estábamos nosotros planteando, ¿no? Y eso es lo que se va a seguir haciendo, trabajar en el marco del respeto, del diálogo, y eso es justamente construir los puentes de interculturalidad. Job Mendoza tiene la palabra. Adelante, Job. Bien, buenas tardes en principio a la compañera Toribia y felicidades por hacer este tipo de charlas. Yo soy Job Mendoza desde Tiquipaya. Y la siguiente pregunta para doña Toribia. Estos últimos días ha habido una controversia, ¿no?, por la eliminación del Ministerio de Culturas. No sé qué opina doña Toribia. ¿De qué manera afecta esto a los pueblos indígenas originarios? Si es que afecta o no, o solamente siempre el Ministerio de Culturas ha sido una pantalla que utilizaban el anterior gobierno para desviar recursos, como se dice, o realmente va a afectar en algo al desarrollo de los pueblos indígenas originarios. En general, lo que yo he visto es que muchos han defendido el cierre del Ministerio de Cultura, ¿no? Y claro, de alguna manera se estaba avanzando algunas cosas respecto al desarrollo de las culturas, ¿no? Pero hablando de los pueblos indígenas, por lo menos nosotros no hemos visto mucho apoyo, ¿no?, a los pueblos indígenas. Del ministerio se desprendía el viceministerio de descolonización, por ejemplo. ¿Qué ha hecho el viceministerio de descolonización? Ha aprobado una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, pero al final ese viceministerio se ha convertido en perseguir a los de la oposición o a nosotros mismos que éramos indígenas, el cumplimiento de derechos. Y después lo que se le veía al viceministro era ir a hacer talleres de capacitación sobre el proceso de cambio, ¿no? A instar a la gente para que se alinee al partido en función de gobierno. Eso es lo que se ha visto. Después había otro viceministerio, si no me equivoco, pero partía del viceministerio de Cultura, han hecho los matrimonios colectivos.
Los matrimonios colectivos eran, durante 3 años han manejado, en uno se casaban varios jóvenes o personas que nunca se habían casado, entonces, que no habían contraído matrimonio pues, porque no tenían dinero, así, pero era un programa, entonces les casaba a las personas, pero con la promesa de darles una habitación, con la promesa de darles trabajo o algo así. O sea, como que no se le entendía y solo eso se ha visto. Ya después el Viceministerio de Culturas ha empezado a desarrollar un programa para generar ingresos económicos, ¿no? Desde la parte económica, y ha estado implementando en algunas comunidades el desarrollo del turismo, pero los hermanos de la comunidad se quedaban en el sentido de que los recursos, ¿no? que generarían el turismo se centralizarían, ¿no? En el Estado, cosa que los que van a atender o administrar solamente van a ser simples administradores y nada más. Y eso es lo que no querían, porque decían, es nuestro territorio, y en nuestro territorio lo que se genera tendría que quedarse para el territorio, y por qué tendríamos que convertir, por ejemplo, en simples administradores y mandar toda la ganancia al Estado central. O sea, como que no había un buen plan. Eso. Procedemos a dar la palabra a Fernando Galindo y después a Israel. Adelante, Fernando, por favor. Sí, muy buenas tardes, Toribia. Mis saludos. Y lo que yo quisiera pedirle a ustedes es que emita un saludo en quechua a nuestros hermanos del área rural y recomendaciones para durante la cuarentena rígida que se avecina, ¿no? Muchas gracias. Claro, sí, cómo no. Imainaya huauche panacuna, kai punchaykunapi, allintaña, kai coronavirus ongoy ñak'ariman apashawanchis, ña kinsa killakuraqpi ñaktarikunchis. Pistimanta pisi ashka runa ongoykusqa kashan. Chayrayku tukuy riparakunanchaq tiyan, qhawarikunanchaq tiyan. Unidadespi astawanpis hark'ananchaq tiyan mana kay coronavirus yaykunanpaq. Tiyan kamachiykuna, chay kamachiykunata kasuna tiyan. Llaqtaman rinapaq apana tiyan barbijo, apana tiyan alcoholcito o jaboncito, ratumanta ratumakista mayllakunapaq, ama qayllanakuspa purinapaq, mayqin runa ch'uquqtinpis karunchakuna tiyan. Kay onqoy tukuyman chimpashan, qhapaq runasman, mana qhapaq runasman, onqusqa runasman, mana onqusqa runasman, joven runasman, mana joven runasman, tukuyman chimpashan. Chantapis kay onqoypaq mana hampi kanchu, mana tarikunchu. Chayrayku nuqanchaq abuelusninchaq, abuelasninchaq, hatuchaq runas nisqanta kasunanchaq tiyan. Chaypaq kapuanchaq allin hampis, eucalipto, manzanilla, romero tiyan. Chayta t'impuchispa wawsinta upina tiyan, y chay malq'anchikta hampi kranin chay coronavirus onqoy astawanpis kay malq'aman yaykuspaqa pulmonman phawaykun, pulmonmanta ashka yakuta kachaykun, chayrayku mana samay atikunchu nin, chayrayku mañakun respiradores. Entonces qhawashanchik kay diyaspi gobiernomanta manapuni junt'achishanchu hampiswan, mana kanchu respiradores, mana kanchu chay insumos sanitarios ninchaq, equipos de bioseguridad nikun chay doctores hampiaqkuna hampinanku mana kanchu, mana tarikunchu ninku. Entonces chay faltamanta hospitales junt'asqaña kashan. Entonces ayllosninchispi, comunidadespi runa onqoykunqa chayri mana hospitalman yaykuy atinqachu hampichikuq, porque junt'aña. Chayrayku comunidadespi qhawarikuna tiyan puraqmanta. Mana hamuna kaqtin mana llaqtaman rinachu. Ferias kashan wakinpi, Pongo, Confital, ajina kay Misqueladupi, kay Punata, Capinota, kay Tiquipaya, Vinto, chaypi tiyan ferias. Chaymanpis rispa sumaqta cuidakuna tiyan. Achatapis ratumanta ratu cambiakuna tiyan llaqtaman rispa, feriaman rispa. Ajinamanta kay coronavirus chinkanan tiyan. Elección patapi kancha. Kay onqoy asanqa chay elección pis
peligrupi no ves no canchaqmanta kashan qhawarikunanchaq riparakunanchaq mana astawan kay unquyta mirachinanchikpa chaynaypaykuyta chayachimuykichisaq hermanos hermanas wawqi panakunas chaylla. Bravo. Procedemos a dar la palabra a Israel. Adelante, Israel. Buenas tardes. Como representante de los pueblos indígenas, ¿qué mensaje le podría dar al actual gobierno de transición? A ver, mensaje a la actual presidenta de transición. No se ha fallado mucho. Prácticamente ha dejado de manera irresponsable esta crisis sanitaria en manos de la gobernación, de los municipios, y es un trabajo descoordinado. Y eso está afectando, ¿no? Esa situación está afectando en todos los pueblos, en las ciudades, ¿no? Y se está provocando los caos, los hospitales llenos, los médicos sin equipamientos. Hay médicos que se han contagiado y no encuentran un lugar para su aislamiento. Están llorando, hay gente que está muriendo en las calles, pero la presidenta a lo único que sale es a decir de que se están pagando los bonos y que se están pagando los bonos. Nosotros quisiéramos escuchar de la presidenta de que se está equipando los hospitales, de que hay tantos respiradores en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni particularmente, donde hay más contagios. Quisiéramos que la presidenta diga que hay insumos sanitarios, que hay equipos de bioseguridad que están garantizando a todos los médicos, que los médicos, las enfermeras, el personal de salud, que son primera línea de combate al coronavirus, tienen un lugar seguro para su aislamiento. Quisiéramos que la presidenta deje de hacer campaña con la salud, que no mienta, que se ocupe de hacer gestión, que se ocupe de la salud. Ella tenía solo 2 mandatos cuando ha asumido la presidencia: pacificar el país y llamar a elecciones nacionales. Bueno, aquí tenemos otra pregunta en el chat que dice: Doña Toribia, ¿qué les puede decir a los pueblos indígenas originarios campesinos que se han desencantado del movimiento al socialismo? Hay muchos hermanos y hermanas que realmente han sufrido, ¿no? Han sufrido, han sido maltratados, han sido víctimas del gobierno de Evo Morales, tan solo por decir la verdad, tan solo por exigirle que cumpla con los pueblos indígenas, que cumpla con los pueblos indígenas originarios campesinos. Estos hermanos han estado como abandonados, buscando, ¿no? Dónde refugiarse, buscando aliados para poder seguir en su lucha por la defensa de sus derechos. Yo quisiera decirles a los hermanos que se empoderen, que se fortalezcan. Hay que fortalecer la autonomía de la organización, hay que construir una nueva agenda, hay que mirar atrás para construir una nueva agenda. No podemos quedarnos en el victimismo, no podemos quedarnos decepcionados, como se dice, ¿no? Sino que aún hay espacios, hay oportunidad, hay esperanzas, y esa esperanza justamente son las elecciones, y para las elecciones las organizaciones, los hermanos y hermanas que se han decantado del MAS tienen que conocer las propuestas, y por eso es fundamental hacer llegar nuestras propuestas, qué estamos pensando desde Comunidad Ciudadana, por ejemplo, para los pueblos indígenas originarios y campesinos, porque para el resto de la sociedad civil hay muy buenas propuestas, son muy buenas las que se ha trabajado, pero también para los pueblos indígenas originarios y campesinos, ¿no? Entonces, la esperanza es lo último que muere, no hay que decantarse, hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciéndonos y buscar redes y alianzas, así como lo hemos estado haciendo también nosotros. No nos hemos quedado ahí nomás, nos hemos buscado entre nosotros, entre nosotras, porque queremos proyectar, queremos construir un nuevo país. ¿Y cómo se construye un nuevo país?
para dejar algo a nuestros hijos es justamente seguir participando, seguir activando, buscarnos entre nosotros y hacernos alianzas para escuchar nuestras voces, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Marcelo, si tenemos alguna pregunta más. Sí, Eddie Escobar. Adelante, por favor, Eddie. Muy buenas tardes, doña Toribia y Menaya. Un saludo desde Pojo, Cono Sur. Ricinguichos, tal vez. Totora más son Hagay. Más allá de Totora. Tapuriki Kashan, yo quiero preguntarle, ¿no? ¿Cómo se está afrontando un poquito, de acuerdo a su criterio? Bueno, en las comunidades se ve un poquito la desinformación. Ya parece que el anterior gobierno del MAS, con los alcaldes que tiene y con los dirigentes que tienen, ¿no? O sea, pretenden un poco desinformar a la población. Ya nosotros en el Pojo, en un pueblito, se ve esa situación. Yo le pregunto cómo se estaría manejando esa situación un poco, ¿no? Y las recomendaciones ya los has dado, ¿no? Hace rato en quechua ya los has dado y estaba muy bien. Muchas felicidades, doña Toribia. Pues yo le pregunto eso, ¿no? ¿Cómo afrontar, según usted, digamos, esa falencia un poquito en las comunidades de que de mala manera, ¿no? Pretenden a la población causar miedo y desinformar, digamos, ¿no? Uno diciendo que no existe el virus y bueno, como sabemos que la cosa no es así, ¿no? La cosa es cuidarse, ¿no? Porque en la casa la familia nos espera, ¿no? Eso sería, doña Toribia, un saludo desde Pojo. Gracias, hermano Eddie, muchas gracias, de verdad me es grato escucharle, además desde Pojo. He llegado a muchas comunidades, pero a muchas no, porque yo he estado siempre trabajando con los AIRU sobre todo, entonces, pero aún así había alianzas antes que nos enojemos, como se dice, había mucha alianza con los hermanos de la CESUTCB, cuando Román Loaiza era ejecutivo, por ejemplo, se ha trabajado mucho estos temas de los pueblos indígenas, pero lamentablemente en el camino nos hemos desintegrado, estamos ahora casi mirando, no más de así, pero la verdad me es grato escucharte, hermano. En algunos municipios ha sido muy triste, ¿no? No voy a nombrar municipios, pero he visto que muchos alcaldes, muchos municipios han estado desinformando sobre el tema del COVID. Y cuando un alcalde informa así a sus bases, las bases le creen, ¿no? Le creen. Pero lo que nos ha ayudado mucho a que la gente tome recaudos ha sido la interacción de los líderes, porque no siempre todos están metidos ahí, ¿no? Pero lo que se ha hecho es hablar con los líderes de opinión, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es hablar con los líderes, mandarles por el grupo WhatsApp, información sobre el COVID, porque el COVID no es una enfermedad solo que está pasando solamente en Bolivia, es a nivel mundial, ¿no? Es a nivel mundial. Y además, no solamente en Bolivia se entra en cuarentena, están en cuarentena todos los países ahorita de América Latina, toditos están en cuarentena. El único creo que acaba de salir, es Uruguay, pero con mucho recaudo. A pesar que ha salido, pero sus vecinos siguen en cuarentena, no hay vuelos internacionales y a nivel nacional no hay vuelo, claro, ahora recién se está abriendo, pero aquellos días no había vuelos nacionales, no había transporte nacional, ni siquiera interprovincial. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir, por ejemplo, a un gobierno que pueda tener tanta fuerza a cerrar todas las vías de tránsito, tanto aéreos como terrestres? Entonces, esto es solo de sentido común. Para mí, que el movimiento al socialismo quería sabotear, ya ha estado saboteando, ¿no?, a la salud y exponiéndonos al riesgo, al contagio.
Y eso es muy malo, es delito, ¿no? Porque nadie te puede exponer a que te enfermes y a que te mueras, porque el COVID es una enfermedad que es desconocida y no tiene cura. Entonces, para mí es importante, ¿no? Y eso es lo que he visto en la mayoría de las comunidades. Los abuelos decían, aquí en Chaya nomás, en Cochabamba, un hermano me decía, él tiene 79 años, me decía, esto hemos pasado, pero con gripe, así me explicaba, y de esta forma hemos curado, pero no hemos podido salvar a los niños, nos hemos quedado sin niños. Cada día en la comunidad moría entre 4 o 5 personas, inclusive ya no había gente para que vaya a enterrar a los muertos. No queremos llegar a eso, ya imagínate, si los abuelos hablan así, es para que la gente, nosotros los de ahora, tengamos que tener precaución mínimamente, pero en estos días, con el tema del MAS, no, ni siquiera ha habido eso. Parece que han sentido tanto odio con la presidenta, no querían hacer caso nada de lo que venía de la presidenta. Entonces, ha sido una situación bien difícil y me imagino cómo le han pasado, ¿no? Yo he visto, yo me he constado cómo desinformaban. Esa era terrible. Yo tengo algunos grupos donde pertenezco, ahí mismo mandaban información, y no solamente por el grupo WhatsApp, también por audios mandaban, Radio Kawasaki un poco todos los días desinformando, y lo que estamos viendo estos días ha circulado, por ejemplo, no ha circulado, sino hemos visto por los medios de comunicación también, lo que en Yayagua han dicho de que no hay coronavirus. El que dice coronavirus le vamos a chicotear. La diputada del Movimiento al Socialismo, una hermana de la Nación Callao Ayes, se ha expresado desde el Parlamento de que no hay coronavirus. Yo no he visto, no hay. Eso es mentira. Están pagando a los que dicen coronavirus. Si eso viene de una autoridad, entonces te confunde. Y la gente está confundida. Lamentablemente, eso es lo que pasa. Ahora, ¿cómo podemos remediar todo eso? Tenemos que seguir esforzándonos, informando, ¿no? Y decirles a los hermanos, tienen hijos, ellos, ya no vivimos como antes, aislados, tienen hijos en las ciudades, que entran al internet, que les informen y que no se juegue con la vida. Una cosa es la vida y otra cosa es la cuestión política. De tener elecciones vamos a tener, y el que quiera votar por un partido votará, pero ¿cómo puede enfermar? ¿Cómo puedes exponer a la gente al riesgo de la muerte? Porque, reitero, esta enfermedad no tiene cura y es muy peligroso para muchos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que seguir hablando, hay que seguir concientizando, ¿no? De alguna manera hay familias, siempre hay líderes, siempre hay gente que nos cree, y con ellos hay que hablar y mostrarles las informaciones que existen. Entonces, pero como ya han muerto, por ejemplo, ahora dos dirigentes, ¿no? Un alcalde y un dirigente del MAS en el Chacaré, yo creo que la gente va a empezar a tomar cierto recaudo, conciencia mínimamente, ¿no? De todo lo que significa el COVID-19. Bueno, doña Toribia, muchísimas gracias por compartir su conocimiento respecto a los pueblos indígenas originarios y también por ser la voz de este sector. Para concluir, le queremos pedir un mensaje para toda la población por la crisis que hoy estamos viviendo, ¿no? En el aspecto económico, político y sanitario. Sí, no, agradecerte a vos, José, y a todos los hermanos y las hermanas que han participado por este medio para compartir, ¿no? Esas experiencias que estamos viviendo en estos tiempos del COVID-19. Lo que yo podría decir a los hermanos, a las hermanas, es que debemos cuidarnos, debemos cumplir con las normas sanitarias y evitar la expansión y mayor contagio, porque los médicos, las enfermeras, el personal de salud y también los policías, militares, están sufriendo demasiado, ¿no? Están exponiéndose a la muerte. Ellos también tienen familia, tienen hijos, y tenemos que ser solidarios con ellos. Tenemos que cumplir las normas sanitarias para bajar la curva de ascenso de los contagios, porque no podemos seguir subiendo como hasta ahora. Después de la flexibilización, casi por día está entre 600 y 800 contagios, y en nuestros hospitales ya no hay abastecimiento, ya están colapsados. Entonces los que se van a seguir contagiando van a sufrir mucho más. Por eso tiene que haber conciencia, cada uno
tanto en el campo, en la ciudad, en los pueblos indígenas, los jóvenes, las señoritas, las personas mayores, tenemos que llamar a la conciencia. Si uno no cree en el coronavirus, pero no por eso puede exponer al otro. Y por otra parte, también llamar a la reflexión de que en caso de que haya un enfermo de contagio en tu barrio, ¿no? Tenemos que apoyarnos, no podemos discriminarle y no podemos estar haciendo, espantándonos por decir, ¿no? Porque ha habido mucha discriminación a las personas que están enfermando. Entonces tenemos que tener cuidado, respetarles y en el mayor de los casos apoyarlo. Tal vez necesita algo. Hay personas que se van a encerrar en su casa, no a poder salir, pero hay que estar muy, muy al pendiente de los vecinos, de las vecinas, la familia mismo, porque todos están diciendo que nos vamos a contagiar. En la casa, en la familia, tenemos que tener prevenciones. Ya tenemos que tener la manzanilla, el eucalipto, los insumos sanitarios necesarios para paliar, para fortalecer, para inmunizarnos, para fortalecer nuestras defensas. En todo eso tenemos que estar previendo. No podemos ser un pueblo enfermo, no podemos estar esperando a enfermarnos todos, sino pienso que debemos cuidar la salud y con la salud vamos a poder reactivar la economía, vamos a poder mejorar la calidad de la educación, pero como personas enfermas vamos a estar gastando más en salud, vamos a estar enfermos en la casa sin poder salir, vamos a entrar en mayor crisis. Por eso tenemos que llamar a la conciencia a todas y a todos. Por eso se decía, tenemos que hacer un diálogo nacional, un diálogo ahora entre todas y todas para llamar a la conciencia, cuidar la salud, cumplir las normas sanitarias, evitar aglomeraciones. Y eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos los que han participado y espero que en algún otro momento también podamos seguir reflexionando sobre estos temas del COVID, sobre la situación de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Toribia. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se han conectado a través de la plataforma Zoom. Les invitamos a acompañarnos en nuestras próximas emisiones y que tengan muy buenas tardes. Hasta nuestro próximo programa.